¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tiempo de revisar los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Vamos a revisar hoy fundamentalmente qué sucede en Bolivia. Está potenciando ese país la industria ganadera. Vamos a ver los detalles hoy en nuestra perspectiva latinoamericana. El gobierno de Nicaragua también es noticia en esta jornada porque vamos a ver cómo está impulsando la industria ganadera, porcina, agrícola. Traemos el análisis hoy en Contexto Económico. Y también hablamos de Japón porque anuncia impulsos de inversión en África. Tenemos todos los detalles en Economía 360. Acompáñanos. Iniciamos en Bolivia, país que busca potenciar su industria ganadera. En esa línea, el país andino inició durante este miércoles el histórico primer envío de carne vacuna rumbo a territorio chino. Con los datos de las transacciones y otros elementos conexos, iniciamos. Acompáñanos. Los productores bolivianos iniciaron este miércoles el primer envío de 48 toneladas de carne de bovina a China, el mercado más grande del mundo, que fueron embalados en 2 containers que inicialmente saldrán por el Océano Pacífico, en el marco de un acto público que contó con la presencia del presidente Evo Morales. Según información oficial, cada container tiene una capacidad de carga de 24 toneladas de carne, de 26 tipos de corte, entera y sin huesos, que representa 180 cabezas de ganado. El mandatario boliviano agregó que este año se prevé el envío de alrededor de 8.000 toneladas de carne con cargas, que en primera instancia partirán por puertos de Chile, pero después se hará por el canal de Tamengo, hacia el Océano Atlántico. Morales recordó que el sector ganadero cuenta con un excedente de 40.000 toneladas de carne. Por eso Bolivia apunta a otros mercados como Rusia. Por su parte, el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Congabol, Óscar Ciro Pereira, llamó este miércoles a ese sector a trabajar de manera conjunta para ubicar a Bolivia en los próximos años entre los 15 mayores exportadores de carne en el mundo. Pereira expresó su deseo de que el sector ganadero crezca a un promedio de 5% hasta el 2030, que a su juicio generaría un excedente de 200.000 toneladas de carne para ser exportadas, que implican un ingreso de aproximadamente de $800 millones al país. Vamos a hablar de la economía colombiana que se ha visto en aprietos debido al decrecimiento de su Producto Interno Bruto, el PIB, según declaraciones que ha emitido recientemente el gerente del Banco Central, Juan José Echevarría. Vamos a contarles que la situación alerta al Banco Central de la República de Colombia. ¿Por qué? Porque de no generar el crecimiento del PIB estimado en 4% por parte del gobierno y el 3.2% de esa entidad, estarán presentando problemas para lograr la meta del recaudo tributario y por ende la financiación del presupuesto del próximo año fiscal 2020. La incertidumbre del banco se debe a la frágil demanda externa de sus principales socios comerciales por los efectos negativos de una desaceleración global. Además, Echevarría destaca que asimismo se podrían presentar eventualidades por la volatilidad del precio del petróleo, el proceso de venta de algunos activos estatales y la implementación de un nuevo sistema de factura electrónica en materia tributaria. Así están las cosas, seguimos contándole mucho más de la información. El vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, señaló que su país logrará los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas pese al recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Declaraciones emitidas desde Uruguay en el marco de la 16ª Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe. Desde allí el funcionario también destacaba que Venezuela buscará potenciar nuevas estructuras productivas ante el bloqueo económico y financiero que ha impuesto de forma unilateral el gobierno de Washington contra el país bolivariano. Escuchemos. En Venezuela, bueno, lo que se está planteando en Venezuela es construir nuevas centralidades desde el punto de vista económico y eso significa los motores de desarrollo desde el punto de vista endógeno, desde el punto de vista de lo interno del país para repoblar el territorio nacional y para generar una nueva arquitectura. Si se pretende bloquear el país, nosotros sencillamente lo que vamos a hacer es potenciar todo el desarrollo interno para tener nuestras cadenas de valor, tener la producción y sobre todo un tema fundamental es la priorización del pueblo venezolano como estrategia fundamental.
Menéndez también denunció que existe una complicidad internacional para, según explicó, robarle a Venezuela los recursos financieros destinados para la producción y adquisición de alimentos y medicinas. Veamos cómo fue que lo dijo. Nosotros, por ejemplo, en este momento Venezuela tiene a nivel internacional recursos suficientes para garantizar toda la provisión desde el punto de vista de alimentos, toda la provisión desde el punto de vista de medicamentos y sin embargo los tienen secuestrados en las cuentas en Estados Unidos, tiene una buena cantidad, más de 1.600 millones de dólares, de euros secuestrados, por ejemplo, en los bancos en Londres, más de 1.300 millones en bancos en Estados Unidos, es decir, que hay una suerte de cómplices a nivel internacional donde se genera un bloqueo sobre Venezuela, se procura la asfixia desde el punto de vista económico y financiero del país y posteriormente dicen, no, lo que pasa es que lo que hace falta ahí es una ayuda humanitaria. Y la administración del presidente Mauricio Macri en Argentina reconoce no haber cumplido con las metas de inflación y empleo acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Así lo trae el portal de Página 12 en su titular. Dice así: la CUNSA anunció la reestructuración de la deuda pública de la Argentina. Tras reunirse con la misión del Fondo Monetario Internacional encabezada por el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ofreció detalles de la reestructuración de la deuda y reconoció también que el gobierno nacional no cumplió con las metas de inflación y empleo que fueron acordadas con el organismo internacional hace apenas un año. En esa línea, el ministro anunció 4 iniciativas para la reestructuración de la deuda. La primera sería extender los vencimientos de corto plazo, tanto en pesos como en dólares, letes y lecaps, para inversores internacionales, o sea, bancos y compañías de seguros que representan un 10% del total. La CUNSA resaltó también que el otro 90%, conformado por ahorristas individuales, recibirán el pago en los plazos establecidos. Número 2, elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley para promover la extensión de los plazos de deuda bajo jurisdicción local. Tercera sería iniciar conversaciones con los bancos privados para acercar las propuestas hacia los inversores en aras de reestructurar los vencimientos de la deuda exterior. Y por último, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional para renegociar los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay mucho más que contarle, lo haremos a la vuelta de la pausa aquí en Impacto Económico. Revisaremos a fondo qué sucede con Nicaragua y por qué le están nombrando como una potencia alimentaria. Lo traemos en análisis, lo traemos en contexto al volver. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega trabaja para potenciar la industria ganadera, porcina y agrícola de su país. Hoy en Contexto presentamos nuestro informe de investigación. Veamos. El Ministerio Agropecuario de Nicaragua, el MAC, dio a conocer que en el primer semestre de 2019 la producción y exportación de carne del país registró un aumento con respecto al año anterior. El titular de la cartera ministerial, Eduard Centeno, informó que de acuerdo al monitoreo de enero a julio, se han sacrificado 445.000 cabezas de ganado, un 3% más que el del año anterior, por lo que la meta de 2019 se va cumpliendo satisfactoriamente. En esa línea se han producido 174,2 millones de libras de carne, que equivale un 4,5% más que durante el mismo periodo del 2018. Mientras tanto que las exportaciones de carne demuestran que hay un crecimiento del 1% con 132,3 millones de libras exportadas, que se traducen en ingresos al país en más de 270 millones de dólares, siendo los principales destinos Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, México, El Salvador, Guatemala, Japón y entre otros. Asimismo, un reciente estudio del MAC también revela que el hato nacional es de 5.571.091 cabezas de ganado,
un 1,6% superior al del año pasado, y los últimos 5 años ha crecido en un 2%. Asimismo, el MAC señaló que también hay un incremento en la producción de leche, con 1.216.953 vacas en ordeño, equivalente a un 2% superior al año anterior, y representa 197,3 millones de galones. En ese contexto, el 61% de la leche producida se vende como leche fluida, 36% a producción de derivados de la finca y el 3% al consumo en finca. A ello sumamos que el reciente monitoreo realizado por el Ministerio Agropecuario de Nicaragua, conocido como MAC, también da cuenta de que hay un buen abastecimiento de maíz en un 5% de los frijoles, en un 3% en los mercados del país. Así se revela en datos. Asimismo, la producción de hortalizas está teniendo buen desempeño en las hortalizas porque cubre la demanda nacional. En el caso de los huevos hay un 4% más de abastecimiento y en quesos existe un inventario de 212.340 libras ya inventariadas. Asimismo, el coste de los alimentos se mantiene en sus precios, lo cual puede evidenciarse en el informe emitido por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, denominado MIFIC. Detallan los precios de los 24 productos que componen hoy la canasta básica. Reportan desde allí que 10 de ellos mantienen sus precios, 7 bajaron, 7 tuvieron una variación en su costo entre el 19 y el 26 de agosto anterior. Y Nicaragua no solo apuesta a la producción y exportación de carne vacuna, también busca vender carne de cerdo. Veamos. Datos difundidos por el Ministerio Agropecuario de Nicaragua, el MAC, revelan que la producción de cerdos bovinos, ave de corral y entre otros, se sitúa en 1.181.735. Asimismo, la Cámara Nicaragüense de Porcicultores, Canipor, se encuentra trabajando para potenciar la producción y posteriormente la exportación de este rubro a los países miembros del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA. Asimismo, Canipor está armando un dossier con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, la IPSA, que se presentará a la Organización Internacional de la Salud Animal, la OIE, con el objetivo de que declaren a Nicaragua como país libre de peste porcina clásica. Y el gobierno de Nicaragua se propone así diversificar su producción agrícola. Tenemos cifras que revelan un aumento de sus producciones locales. Aquí más detalles. El Ministerio Agropecuario de Nicaragua, el MAC, estima que para el actual ciclo agrícola 2019-2020, la siembra sea un 17% superior al anterior. En el caso del frijol rojo, el MAC señala que las familias productoras muestran una intención de siembra de 98.803 manzanas, que es similar a lo que se sembró en el ciclo 2018-2019. En cuanto al arroz de secano, que depende de las lluvias, los productores muestran una intención de siembra de 17.942 manzanas, un 11% superior a lo sembrado en la primera del ciclo anterior. El MAC señala que a través de sus políticas de ayuda, los productores han llegado a 36.588 en todo el país, trabajando en ganado bovino, hortalizas, granos básicos, porcino, café y cacao. Tiempo de hacer una pausa en Impacto Económico. Al volver hablamos de Japón y sobre todo sus proyecciones en torno a la inversión en territorio africano. Regresamos en breve, acompáñenos. Revisamos más información que nos lleva en 360 a Japón, porque es un país que busca aumentar su presencia en África, para lo cual estima mayores inversiones en ese continente. Así lo manifestó el primer ministro japonés Shinzo Abe durante la 7ª Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano. Le traemos las historias detrás de los números a continuación. Japón se compromete a impulsar la inversión en el continente africano. Así lo manifestó el primer ministro japonés Shinzo Abe durante la 7ª Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano, en Yokohama.
En los últimos 3 años, la inversión privada japonesa en África alcanzó los 20.000 millones de dólares. Desde empresas fundadas hace más de un siglo hasta empresas de nueva creación, los inversores varían en gran medida y, sin embargo, todos buscan valor en África. Otro país que busca impulsar la inversión en África es China, que en septiembre pasado en una cumbre con líderes africanos en Beijing, el presidente chino Xi Jinping prometió 60.000 millones en financiamiento a este continente. La inversión extranjera en África subsahariana aumentó un 13% el año pasado a 32.000 millones de dólares, contrarrestando una tendencia mundial a la baja y revirtiendo 2 años de declive, según un informe de las Naciones Unidas publicado en junio. Y el comercio entre Seúl y Tokio pudiera disminuir. El portal web de Sputnik lo titula así: Corea del Sur pierde preferencias para importar productos de doble uso de Japón. Será desde este 28 de agosto cuando Corea del Sur deje de beneficiarse de restricciones mínimas en Japón a la hora de importar productos de doble uso como componentes eléctricos. Una medida que fuera aprobada por el gobierno de Shinzo Abe a principios de agosto y que entrará en vigor en la medianoche de esta jornada. Varias horas antes, el ministro de Comercio japonés daba a conocer y reafirmaba que el objetivo es implementar los controles de exportación apropiados y no afectar las relaciones entre Japón y Corea del Sur. Y vamos a contarle también que las compañías estadounidenses siguen apostando a la inversión en China, considerada el segundo mercado más grande a nivel mundial. Son las compañías estadounidenses que hacen caso omiso al llamado del presidente Donald Trump de abandonar el mercado de China. Como muestra, les traemos un botón. Allí traemos a Sam Club, un club de membresías propiedad de Walmart que estuvo iniciando y decidió abrir una nueva tienda en Shanghai. Sucede desde el 28 de junio anterior. Es esta la segunda tienda que se inicia en Shanghai durante los últimos 9 años y también la número 26 en territorio chino. En los primeros 7 meses de este año, la ciudad china de Shanghai atrajo más de 1.500 productos comerciales y negocios que son financiados con fondos extranjeros. Esto representa el 36.7% del número total de productos y de proyectos que también recibía esta ciudad en este periodo que estamos presentando. A esta hora, momento de revisar indicadores financieros de la jornada. ¿Cómo concluyeron? Precisamente les tenemos que contar. Aquí los traemos de forma gráfica. WTI, aquí lo tienen en pantalla. También le presentamos el crudo de referencia en territorio europeo, que es el barril de Brent, y traemos igualmente el crudo de Venezuela, que se cotiza en yuanes. Así llegamos al final. Gracias por la preferencia. Continúen con Telesur. Hasta la próxima.